Listo. Muy bien, compañeros. Gracias por estar aquí puntuales. Gracias por encender la cámara también. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, preguntarles, para que si me refrescan un poquito la memoria, no me acuerdo, ¿qué otras materias llevan ahorita, aparte de la mía? Redacción jurídica y metodología de la ciencia. Metodología con Hernández Sáenz, Guadalupe Hernández. Guadalupe Muy bien. Sánchez Sí, Hernández. Nick. Muy bien. Y redacciones con Arturo Pérez Oliva. Pérez Oliva, ok, cierto. Se me fue el nombre. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más para tener conocimiento, sobre todo si había relación o no. Por ejemplo, en el tetra anterior, que llevaron argumentación y sociología, hay muchos temas que se relacionan. Aquí la cuestión de la redacción ya dependerá del maestro Pérez Oliva, si lo lleva como una forma muy técnica o como una forma de llevar también la cuestión de la redacción al fondo, y no como una cuestión de la técnica, de la habilidad para la redacción. Y en el caso de la otra materia, pues la investigación sí es siempre muy, muy importante, y donde van a sentar ahí las bases para el trabajo que van a realizar para cuando se titulen de la maestría. Entonces, bueno, ahorita si escucharon, espero que se haya estado escuchando, estaba la canción de una de Celia Cruz, estaba un poquito más de salsa. En la mañana con los otros grupos estuve con otra, un poquito más de rock, pero en esta de Celia Cruz la quise compartir porque hay una parte que siempre me ha llamado la atención de esa canción. Aparte de que habla de muchas cosas de la vida, hay una frase que me llama la atención porque dice, todo es muy relativo, y dice, lo que es bueno hoy quizá no lo sea mañana. Y eso tiene que ver con una filosofía de vida. O sea, es una canción, y tal vez muchos la ven como una canción de salsa y nada más para bailar y para divertirse, pero hay muchas cosas mucho más profundas. Y en este caso, al hablar de que si todo es relativo o no, o que si las cuestiones que hoy se consideran buenas, tal vez no lo sean mañana, realmente refleja una forma de pensar en la que pudiéramos decir si los valores son correctos o no son correctos, si son universales. Al decir que son universales, quiere decir que siempre han existido, siempre van a existir, en todo tiempo, en todo momento, y no importa cómo la sociedad evolucione, los principios universales nunca van a cambiar, o no van a cambiar por lo menos en su esencia. Entonces creo que sí hay cosas que se pueden considerar que sí son relativas, que sí pueden ir cambiando conforme vaya evolucionando la sociedad. Y pues hoy en día tenemos pues la cuestión del matrimonio igualitario, que es algo que viene a romper con el esquema de la familia. Hace unos años tuvimos la adecuación del concubinato, de decir que se equipara el matrimonio, y rompe con un esquema también completamente de lo que es Antes no se hablaba tanto de la familia, se hablaba más del matrimonio, pero rompe con ese esquema de lo que es el matrimonio, y hoy en día, al verlo como familia. Pero acabamos de ver, no sé si ustedes vieron no recuerdo si fue en esta semana o al final de la anterior, porque ahorita la verdad ya no sé ni en qué día ando, pero por ahí hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determina que la concubina, y concubina como amante, no como una concubina, no como una pareja, o sea, la amante puede solicitar la pensión a un hombre casado también. Entonces, y si nos extendemos un poquito más a todo lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en relación a esos temas en los últimos años, pudiéramos determinar que puede solicitar hasta una pensión retroactiva, cosa que pues también se vuelve muy complicado de poder cumplir, porque también luego una cosa es lo que determina la Corte, que en la mayoría de los razonamientos creo que ha tenido razón, pero luego la aplicabilidad. Permítanme.
Voy a poner esto para que no lo la aplicabilidad, que eso también es algo, pues, a veces que sale de los parámetros de la Suprema Corte. Entonces, ya no es algo que sí efectivamente se pueda cumplir. Si estamos hablando de una persona que gana un salario no muy alto, pues si cumplir con una sola familia es algo muy complicado. Ahora, querer pagar pensión en dos o una pensión retroactiva, pues realmente, ¿cuándo se va a poder hacer efectivo ese derecho? Pues, pero, digo, tenemos que avanzar como quiera dentro de los parámetros de lo deseable, aunque aún no sea posible. Entonces, todo este tipo de cosas, cómo han ido cambiando, que han ido evolucionando y podemos decir, bueno, ciertos valores, ciertas conductas sí van a ir cambiando conforme vaya avanzando la sociedad, pero hay otros valores que no, que van a quedar inmersos y que siempre van a prevalecer aunque cambien los tiempos. No podemos decir que el valor de la amistad o el valor de la lealtad sea un valor relativo. O no podemos decir que el valor de la honestidad sea un valor relativo. Pues porque se es honesto o no se es honesto. No hay una función de decir si eres medio honesto o eres medio corrupto. Entonces, o lo eres o no lo eres. Igual en otros valores como la responsabilidad, como la disciplina, son valores que se pueden determinar que son absolutos. Ya lo que entra en lo aceptable o no es muy diferente. Por eso les comento pues a varios aspectos que me llaman la atención de esa canción. Y luego también habla de que dice, he ahí el valor del momento, y habla del presente perfecto, que tiene que ver con algo que vamos a ver en las próximas semanas, con algunas de las doctrinas, que de hecho sería la siguiente semana, de las doctrinas filosóficas que tienen relación con la ética, que es el hedonismo, el estoicismo, y que reflejan mucho la conducta de la sociedad actual. Entonces, para los hedonistas es vivir el momento, vivir el presente, y a veces sin pensar en las consecuencias futuras, a veces, no siempre. Y el estoicismo es totalmente lo contrario. Entonces, por eso siempre me ha llamado mucho la atención la canción, más allá del ritmo que también me gusta. No soy mucho de salsa, pero hay algunas canciones que sí están bien, pero sobre todo cuando reflejan algo de la vida o algo de la sociedad, pues creo que vale la pena el resaltarlo y el ponernos a analizarlo. Entonces, ¿por qué se los comparto hoy? Porque precisamente vamos a ver el tema de lo que es la ética, introducción al tema de una manera algo general, no muy profunda, porque ya lo iremos profundizando en los demás temas. Entonces, que por lo menos hoy tengamos la base sentada de lo que es la ética, cuáles son algunos de sus elementos y cómo lo vamos a poder desarrollar. Y principalmente que tengamos algo muy presente, que la ética es una ciencia práctica. Y sobre todo eso también, que es una ciencia, porque luego a veces no la tomamos o no la consideramos como una ciencia y no la consideramos como que sea algo práctico o algo que nos sirve. Entonces vamos a buscar desarrollar esos elementos y poderlos entender. Bueno, la ética estamos hablando de una ciencia que en aquel entonces no se le llamaba como tal, porque no existía ese concepto. Había tratados, había escritos, pero no tanto como una ciencia, hasta que aparece Tales de Mileto y empieza pues a establecer métodos o metodologías donde ya se empieza a considerar algunas prácticas como ciencia como tal. Entonces la ética desde los escritos más antiguos viene de Aristóteles, luego Platón, aunque Platón realmente no escribe nada, pero perdón, Sócrates no escribe nada, pero en los diálogos de Platón se ve reflejado la filosofía de Sócrates, donde también toman algunos elementos, pero si de los tres dijéramos quién abordó más el tema de la ética, es Aristóteles, aunque Aristóteles no podemos considerarlo en la actualidad como una guía para hablar en sí de muchos valores, porque si leemos a Aristóteles nos vamos dando cuenta entre líneas, no en un lenguaje muy directo,
cómo era una sociedad misógina y era una sociedad que consideraba a la mujer inferior. Entonces no podemos tomarlo como una gran referencia, y no porque estuviera mal o estuviera bien, sino era el contexto de la época, así lo consideraban en aquel entonces. Pues, pero sí hay muchos elementos que se puede considerar de la filosofía aristotélica para poder darnos una guía u orientación sobre la ética, primero sobre la ética en general, y también tiene sus aplicaciones prácticas para la ética jurídica, tanto Sócrates como Aristóteles, y en su caso Platón, que Platón sienta también una obra muy importante que se llama La República, y que da las bases para un Estado constitucional, por lo menos en la teoría, no en la práctica, porque en su época pues no llegó a verse de esa manera. El Estado constitucional nace todavía muchos siglos después, pero la doctrina por la que se fue formando tiene que ver en mucho de lo que comparte Platón en la República, y que hoy sigue siendo pues también mencionado por algunos tratadistas o doctrinarios del derecho. Entonces, en la cuestión de la ética, que luego por ahí es algo que no consideramos mucho en el derecho, pero es una parte fundamental, es la esencia. Recordemos que hay ciertos valores que rigen la conducta del ser humano, y entre esos valores está la justicia. Y la justicia es el fin último del derecho. La justicia es lo que busca aplicar y ejercer el derecho en sí. Entonces, la ética forma una parte muy, muy importante de la profesión jurídica en muchos aspectos, desde los más mínimos hasta los más fundamentales, que ya los iremos desarrollando a lo largo de la materia, pero sí tomar mucho en cuenta cómo influye la ética, cómo la podemos aplicar, y pues principalmente que la ética y el derecho no están peleados. O el ser ético tampoco está peleado con ser un abogado exitoso, porque hay diferentes formas en que podemos aplicar la ética dentro de la ciencia jurídica, pero eso lo vamos a ver exclusivamente en el tema de la ética y la abogacía, y parte de la deontología jurídica. Entonces, son temas donde ya se desarrollan un poquito más amplio. Pero en cuanto a la ética, en cuanto a su definición, se puede decir que es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos. Entonces, estudia ambos elementos para poder llegar a una verdad objetiva. ¿Cuáles son las características de la ética? Primero, que es una ciencia, y ahorita vamos a ir detallando cada una de estas características, que es racional, es práctica, es normativa y tiene un objeto material y un objeto formal. Todas las ciencias tienen un objeto material y un objeto formal. Entonces, la ética no prescinde de ello y tiene estos dos elementos, de los cuales vamos a estudiar en este día. Aquí está viendo mi presentación, ¿verdad? Perfecto, gracias. Que luego de repente se me sale y no me doy cuenta. De hecho, también estoy grabando la sesión por si se llegara a necesitar. Estoy dejando grabado y después lo voy a compartir en la plataforma de Brightspace. Y también ahorita les comento que voy a bueno, ahorita voy a aprovechar, voy a tomar una captura de pantalla para dejarlo ahí como evidencia. Acá no sé por qué se regresó, pero siempre nos piden evidencia por parte de la facultad de la conexión. Entonces acabo de tomar una captura de pantalla. Entonces, la ética como ciencia. Primero, ciencia se define como un conocimiento de las cosas por sus causas. Hay quienes le agregan también la palabra de un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Aquí esta definición la dejé tal cual nos comparte Raúl Gutiérrez Sáenz, que es un especialista en materia de filosofía, lógica y ética. Y pues toda ciencia busca tener conocimiento profundo sobre algún fenómeno de la naturaleza o sobre algún ente. Un ente es cualquier cosa que existe o puede existir. Probablemente lo vieron en su materia de filosofía del derecho, porque se habla mucho de los entes: un ente jurídico, un ente social, un ente como una cosa, un objeto, que también puede ser, pero también está el ente espiritual o el ente moral.
donde según cada quien determinará si considera que tiene un alma o solamente tiene una conciencia, un alma en un sentido espiritual, en un sentido religioso, o una conciencia en el lado humano, de tener, pues aparte de nuestro cuerpo físico, una conciencia que algunos consideran que va totalmente aparte de la conciencia del mundo material. Entonces, la ciencia siempre busca tener este conocimiento, pero sabemos que existe un método científico que va de la observación a la experimentación, a la comprobación de resultados, a la generación, perdón, me brinqué, la generación de hipótesis en una primera instancia, la observación, la hipótesis, la experimentación y la generación de un resultado. Si no da un resultado, que sea siempre el mismo o el más acercado todas las veces que haces la misma experimentación, entonces no se puede considerar que algo cumpla con el método científico. No sé si recuerdan ustedes cuando vieron la clase de Introducción al Derecho, me imagino que, yo no sé, algunos de los maestros que daban introducción cuando ustedes debieron haber estado en primero, era Góngora, Francisco Góngora, pero no sé si les dio él. ¿Quién les dio introducción al derecho a ustedes? A mí la maestra Yesenia, creo que se llamaba Yesenia, pero era la maestra. Entonces. Creo que es Yesenia López, si no me equivoco en el apellido, pero sí la... Sí, creo que sí. ¿Y a ti, compañero? Yo Diego, la llevé en la uni. a la uni. Sí, ¿Y me acuerdo que era Daniel Rodríguez, pero no. Me acuerdo nada más del nombre. Daniel Rodríguez, que no lo ubico. Conozco, tengo varios amigos que dan clases allá, pero también como son muchos turnos, y, bueno, dos Sí. turnos el piloto y muchos grupos, este, pero por ahí debieron haber visto el planteamiento del problema, si el derecho se puede considerar una ciencia o no. No sé si lo recuerden. Si no lo recuerdan, a grandes rasgos podemos decir que hay una discusión, o siempre ha habido una discusión milenaria, sobre si el derecho se considera o no una ciencia, porque una ciencia debe de tener la misma aplicación para todos los mismos casos. Cuando se llegó a discutir esto muchos siglos atrás, se determinó hacer una división de las ciencias. Hay ciencias teóricas, hay ciencias exactas, hay ciencias sociales, y en un principio la discusión era porque se quería encajar el derecho dentro de las ciencias exactas, porque eran las únicas que realmente conocían. Y también el conocimiento de otras ciencias era muy limitado. Entonces entraba la discusión sobre si el derecho es una ciencia, porque no es lo mismo decir 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, no, esa es una canción, 2 más 2 son 4, y siempre te va a dar, siempre que sumes 2 más 2, o si sumas 3 más 2, te va a dar lo mismo que si sumas 2 más 3. Entonces, sabemos que el orden de los factores no altera el producto y siempre te va a dar el mismo resultado. El problema en el derecho es que no va a dar el mismo resultado. ¿Y cuáles son las fórmulas que pudiéramos decir que se pueden comparar entre la matemática y la ciencia del derecho? Sería la ley. O sea, un proceso de multiplicación, un proceso de suma, un proceso de división, lo podemos comparar con la formulación de una ley. ¿Qué nos dice el Código Penal? Artículo 232, si mal no recuerdo, 242, que habla del delito de robo. Comete el delito de robo quien se apodera de un bien ajeno, y sin el consentimiento de su dueño. Entonces, esa fórmula que está específicamente regida para que no pase ese tipo de conductas, como quiera llega a pasar. Y luego todavía existe, por ejemplo, delitos dolosos y delitos culposos. Entonces, de un solo concepto se interpretan o se pueden interpretar en ramificaciones distintas el grado de culpabilidad de una persona. Entonces, no siempre va a ser aplicable en todas partes. Ahora, un 2 más 2 es lo mismo aquí en México que en China, que en Israel, que en Palestina,
o que en algún otro país. Pero la igualdad de la mujer no es lo mismo en México a la igualdad de la mujer en China o a la igualdad de la mujer en los países musulmanes, sobre todo de las mujeres menores de edad. Y lo peor es que en México tampoco es exactamente lo mismo. No es lo mismo aquí los derechos que tiene una niña en una ciudad grande o en una comunidad donde hay una autoridad del Estado que rige en todo el conjunto de esa sociedad. No es lo mismo a una niña de 11, 12 años en las comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas o del sur de Veracruz, donde las niñas pueden ser intercambiadas por mercancías, por licor, o pueden ser hasta vendidas. Entonces, es ahí donde viene el problema de que si el derecho es una ciencia en sí o no. Y ese mismo problema se genera con la ética, al decir que si los actos humanos pueden ser considerados que siempre vayan a tener un mismo resultado o una misma respuesta ante cierto proceso o ante cierto método de aplicación. Entonces, viene esta discusión también sobre la ética, pero donde alcanzan a determinar que realmente se puede considerar como una ciencia es que la ética se explica a través de las causas que generan los actos de conducta humanos. Entonces, hay un método de investigación, hay una profundización sobre los temas, sobre los valores, sobre la aplicación de esos valores, donde se puede determinar si realmente aplican de una manera concreta, de una manera firme, en todos los tipos de situaciones, se cumplan o no se cumplan. Porque luego también una cosa es que si se cumple o no se cumple. Si se cumple con el valor de la justicia o no, el concepto de justicia queda firme. Si no se cumple con el objetivo de la honestidad, de que nadie robe a alguien más, se cumpla o no se cumpla, el valor de la honestidad sigue quedando intacto. Entonces, este tipo de valores, este tipo de conductas se han ido estudiando y se han ido analizando de tal forma que se puede comprobar o se puede demostrar que la aplicación o no aplicación de uno de estos valores va a tener repercusiones jurídicas o repercusiones morales o repercusiones sociales. Entonces, por eso se determina que sí es una ciencia. Entonces, nos dice que la ética emite juicios sobre la bondad o la maldad moral de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. Entonces, no se basa por la intuición, no se basa por otro tipo de factores, sino se basa por la razón, que es la parte que vamos a ver ahorita. Entonces, una frase que aquí les comparto que dice: el bien es lento porque va cuesta arriba, el mal es rápido porque va cuesta abajo. Se refiere a que pues es más difícil podernos guiar por el bien, podernos guiar por las conductas moralmente aceptadas, o podernos guiar por la solidaridad, por la disciplina, por la justicia, porque a veces nos vamos a ver tentados en caer en este tipo de situaciones de que, por ejemplo, traigo una foto ahí más adelante también de una persona que se le cayó una cartera. Entonces, mucha gente se va a ver tentada en que si se encuentra una cartera, devolverla al dueño, no devolverla al dueño, un teléfono celular, alguna laptop o dinero que se cae, o que llegan a encontrar en algún lugar, pues siempre va a haber esa tentación. Entonces, hacia la bondad siempre vamos a ir cuesta arriba, y hacia la maldad puede ser que sea mucho más fácil de caer en muchas situaciones. Por ejemplo, digo, tan fácil, tan sencillo en la escuela, que se llega a distraer el maestro cuando estás en un examen y alcanzas a ver el del otro compañero y sabes que el del otro compañero puede estar mejor que el tuyo, puede estar en la tentación de ver, aunque digas tú, pues es una falta mínima o es algo que realmente no afecta en nada, pues estamos más propensos a caer en este tipo de conductas que sabemos que recae en una deshonestidad académica. Entonces, pues realmente siempre estamos expuestos a ello. Entonces, esta
decimos que se capta por la razón, porque no es el producto de la emoción o del instinto, ni del, perdón, aquí no le repetí el instinto, me acabo de dar cuenta. Y la ética se basa principalmente en la razón, entonces en poder determinar mediante este método científico cuando estamos actuando ante una conducta que en repetidas ocasiones deba de dar el mismo resultado, y dije deba, o sea, que deba de dar siempre el mismo resultado, aunque no siempre lo dé, pero que la tendencia sea siempre a llevarlo en ese sentido. Entonces, aquí en esta parte, pues siempre hacemos esta alegoría de que el pensamiento se lleva con el cerebro y las emociones con el corazón, que realmente pues no hay una, si hay una cuestión lógica en interpretar o hacer una alegoría del cerebro con las ideas, pero del corazón pues como que no hay tanta relación que ver, sino como que fue algo que se fue quedando generación por generación, de relacionar los sentimientos o las emociones con el corazón, cuando sabemos que en la mayoría de los casos las emociones o los sentimientos repercuten en el aparato digestivo normalmente. Y es como cuando dicen, siento maripositas en el estómago, pues es realmente una sensación que sientes y que repercute en esa parte. Y otras partes que normalmente van a otras partes del cuerpo, por ejemplo el estrés, que va hacia la parte de la espalda, y todavía, dependiendo del tipo de estrés, va a ser el lugar de la espalda donde va a repercutir. A veces, bueno, dicen, cuando traes estrés por una carga que no te corresponde, o sea, que estás agarrando una responsabilidad que no es tuya, pero que te estresa, que tú tomaste la responsabilidad, viene a esta parte del cuádriceps, el, el, la molestia o el dolor. Cuando es otro tipo de carga, tiene en la espalda media, cuando es otro tipo de carga va en la baja. El estrés va hacia los riñones, las emociones van hacia los riñones. Entonces, si se fijan, va casi a todas partes menos al corazón. En el corazón ya es la final y es cuando realmente estás propenso a un paro cardíaco, pero estamos hablando ya de cuestiones, de términos mayores. Entonces, ¿por qué es una ciencia práctica? Porque nos sirve para saber actuar. Entonces, esto significa que está hecha para realizarse en la vida diaria. Entonces, por ahí una frase que nos comparte también dice, aprender ética es aprender para la vida. Entonces, la cuestión que les decía ahorita de la billetera, ¿la entregamos o no la entregamos? Por ahí, no sé si a ustedes les puse en la clase pasada de argumentación algún video de mensajeros urbanos. No recuerdo si lo hicimos, pero me parece que no. Mensajeros Urbanos es un colectivo, un grupo de personas que hacen algunos videos de reflexión social. Por ahí vamos a ver uno más adelante, pero hay uno muy interesante donde hacen en la estación del metro, que una persona va y entrega una cartera que dice que se encontró y se los entrega a policías, guardias de seguridad, pero que son elementos de policías del gobierno. Les entregan la cartera y le dicen que se la encontró en tal parte. La cartera trae dinero. Entonces hacen el ejercicio varias veces y creo que, no recuerdo si fueron más de 10, pero de esas 10 solo un elemento de por sí, una mujer, entregó la cartera con el dinero íntegro, con todo completo. Otra lo entregó pero sin dinero y dijo que ya se le habían entregado sin dinero cuando la cartera se le habían entregado con dinero. Y los demás dijeron que no les habían reportado que se habían encontrado nada. Entonces, las 10 veces entregaron la cartera con dinero y de esas 8 policías dijeron que no sabían absolutamente nada. 2 policías sí la entregaron, una con dinero y otra sin dinero. Entonces, esta cuestión de la honestidad o cuestión de la ética es una cuestión de la vida diaria y a veces lo aprendemos en casa. Y luego una de las cuestiones que a veces nos empiezan ahí a meter mucho en la carrera, sobre todo en esta carrera de Derecho, es que nos dicen, el que no tranza no avanza. Y
era un dicho que era muy utilizado con anterioridad por los abogados. Y hoy en día nos damos cuenta que no siempre es así. O sea, si hay manera, obviamente, de hacer las cosas mal y obtener beneficio económico, que no es lo ideal, pero es una realidad. Pero el hecho de que no seas corrupto, o el hecho de que seas honesto en la profesión, no quiere decir que por eso no vas a avanzar o no vas a ser un abogado exitoso. Y eso ya lo iremos viendo un poquito más adelante. En cuanto a que es una ciencia normativa, nos dice que la ética estudia lo que es normal, o sea, lo que cotidianamente debe de pasar, más no estudia lo normal de hecho, sino lo normal de derecho. Por ahí a lo mejor también llegaron a ver en alguna clase lo que viene siendo, lo que en latín se llamaba, bueno, porque así nos los enseñaron en la universidad, de facto y de juris. De facto es de hecho y de juris es de derecho. La cuestión, de hecho, es algo que pasa en la cotidianidad, más no lo que debe de pasar. Y algo de derecho es algo que es lo que debe de ser y que es algo que puede ser sancionado. Entonces, por ejemplo, se hablaba mucho en años anteriores de los gobiernos de facto y de los gobiernos de juris, o los gobiernos de hecho y los de derecho, que siempre han existido en todas las sociedades. ¿Cuál sería un gobierno de hecho? Cuando una persona o una corporación o un grupo de personas que no tienen el poder para ejercerlo como una práctica cotidiana, como una práctica de sus funciones, lo ejercen. Por ejemplo, en México, la maestra Elbaster Gordillo, que me imagino que la conocen o han oído hablar de ella, la maestra Elbaster Gordillo ayudó a Fox a llegar a la presidencia, porque se había peleado con el ex candidato La Bastida del PRI. Ella era priista de muchísimos años. Ayuda a Fox en cierta medida a llegar a la presidencia. Ayudó directamente a Calderón a llegar a la presidencia. Luego no quiso ayudar a Peña Nieto a llegar a la presidencia, se fue a la cárcel unos buenos años. Ayuda a Andrés Manuel a llegar a la presidencia también, que bueno, creo que no necesitó tanta ayuda porque ya era mucha gente que ya no iba a votar por el PAN ni por el PRI, pero pues ayuda a Andrés Manuel en cierta medida, por eso casualmente se demuestra su libertad entrando a Andrés Manuel. Pero es una persona que desde muchísimos años siempre ha influido mucho en la política, decidiendo muchas cosas que se tienen que hacer en el país. De hecho hay un libro de Ugalde, que fue presidente del INE, que dice que el Baster lo apoyó para ser presidente del INE. Entonces, él dice en el libro que constantemente le llamaba el Baster para decirle cómo debía resolver ciertos asuntos del INE, a quién debería aceptar como candidato y a quién no, a qué partido debería darle registro y a cuál no. Entonces, que cuando él se negaba, le decía, te recuerdo que yo te puse ahí y tú vas a hacer lo que yo te digo. De hecho, dicen que en una entrevista, cuando Cedillo termina su presidencia, Ernesto Cedillo, que estuvo como presidente del 94 al año 2000, que le hicieron una entrevista y le preguntaron por el Baster Gordillo. Dicen que él comenta, dice, yo constantemente tengo una pesadilla, dice, y tengo una pesadilla que tengo un alacrán parado en mi hombro. Dice, nada más rezo porque ese alacrán no se llame el Baster Gordillo. Y a lo que se refería a él era de que, o sea, era tanto el temor de enemistarte con una mujer como ella, por cualquiera de la política, que difícilmente le seguían la contra. Entonces, es una de las mujeres, junto con Carlos Slim, junto con Salinas Pliego y con más gente de mucho dinero que puedan mencionar aquí en México, que tienen tanto poder para tomar tantas decisiones y hasta decirle qué hacer y qué no hacer al presidente de la República, sea el presidente en turno, no me refiero al actual. Entonces, esos son gobiernos de hecho. Y los gobiernos de derecho son los que oficialmente están como presidente, como diputado, como gobernador, como alcalde. Entonces, existen estos dos.
Entonces, las cuestiones de hecho y las de derecho son algo con las que tenemos que lidiar, pero la ética se enfoca más en las que tienen que ser de derecho y no en las de hecho, porque las de hecho ya de entrada son completamente ilegales, son completamente fuera de lo que es la normatividad jurídica, y pues de entrada ya no encajan dentro de lo que es la ética, aunque también entran dentro de su estudio, pero la ética se va a enfocar en lo que debe ser y no en lo que es. Por ahí Immanuel Kant también menciona un ejemplo donde dice, creo que pudiéramos nosotros considerar ahorita en la actualidad que se puede exagerar hasta en ese punto como lo maneja él, de decir que las cosas o la bondad se tiene que hacer porque realmente es lo que se debe de hacer y no por una satisfacción propia. O sea, él considera que si tú ayudas a la gente pobre porque tú te sientes bien ayudando, entonces no es un hecho de puramente de bondad. O sea, porque hay una satisfacción de por medio. O sea, hay un interés particular de tu parte. Más, como esto, no sé si lo han visto por ahí algunos memes de las, este, las entregas de despensas que se han hecho, donde el político viene con el celular tomándose una selfie y en la otra mano entregando una despensa a las familias. Entonces, donde realmente no es un acto por ayudar a la gente, sino es un acto para hacer una campaña política, para hacerte difusión y para promocionarte. Por ahí también no sé si llegaron ustedes a ver, me imagino que conocen al exgobernador de Chiapas, Velasco, que me fue ahorita el nombre de él, pero que está casado con Anaí, que es la actriz y cantante. Cuando fue el terremoto allá en Chiapas, que él era gobernador, no sé si llegaron a ver algunos videos de Anaí ayudando a la gente, pero iba en todo momento con el celular, este, y es más, hasta ella pues sí se despeina toda para, o sea, como para aparentar que anda toda sucia por andar ayudando a la gente. Y hasta comenta ahí de que yo sé que ustedes me quieren ver cantando, pero este es momento para estar con la gente y no sé qué tanto rollo se avienta ahí. Entonces, este tipo de cosas donde lo hacemos más por llamar la atención o por querernos lucir, Immanuel Kant lo ve como algo que ya está fuera totalmente de lo que son los valores, de lo que es la moral, de lo que es la ética, sino que debemos de hacerlo porque realmente lo queremos hacer. Y luego nos pone otro ejemplo, también algo exagerado, o que lo podemos ver así, aunque en la realidad es como él lo dice, que dice, tú debes de cumplir con tu trabajo porque es tu obligación y es lo que tú debes de hacer. Pero si tú cumples con tu trabajo por miedo a que te corran, entonces ya no estás cumpliendo con el valor de la responsabilidad y con el valor de la disciplina. Entonces tú tienes que hacerlo porque va como parte de tus funciones y porque es un servicio que tú estás prestando. Pero si lo haces únicamente por el temor a ser corrido o únicamente por la paga, entonces ya no estás cumpliendo con ese valor. Entonces, por eso se dice que la ciencia va en función de lo que debe ser y no de lo que realmente es. También por ahí, no me acuerdo si es Kant o quién es el que pone el ejemplo de decir, tú llegas tarde a tu trabajo, perdón, tú normalmente llegas temprano a tu trabajo, tú nunca llegas tarde. Tú entras a las 8 de la mañana y para las 8 de la mañana tú estás en tu trabajo. Y, y lo haces porque es tu responsabilidad, porque eres disciplinado, por lo que tú quieras. Y resulta que el resto de tus compañeros no son así. Tus compañeros llegan a las 8:10, llegan a las 8:15. Un día a ti se te hace tarde y llegas a las 8:15 y tu jefe te regaña. Entonces, nos dice el autor, que creo que fue Raúl Gutiérrez también, no fue Kant, no fue Raúl Gutiérrez Sáenz, dice, el hecho, dice, tú no te puedes excusar porque los demás llegan tarde y a los demás no les pasa nada, no les dice nada. Entonces, tú llegaste tarde, tú ya incumpliste. Entonces, tú no puedes argumentar
que como todos los demás lo hacen, es algo muy normal. Y es como cuando nos pasamos un alto, nos pasamos un rojo, y decimos, nos pasamos un rojo a las 12 de la noche. Este, para sin querer llegar a esa frase de que a los semáforos después de las 12 nadie los respeta. Que normalmente dicen, me pasé el alto, pues sí, pero era la 1 de la mañana. ¿Quién respeta los semáforos a la 1 de la mañana? Entonces, no porque la mayoría de la gente no lo respete, tú no lo vas a respetar o con eso te excusa de no respetarlo. Igual la puntualidad, o sea, en el caso de la puntualidad puse el ejemplo del trabajo, pero la puntualidad en la sociedad mexicana realmente deja mucho que desear ese valor. ¿Sí o no? Si ustedes organizan una fiesta o los invitan a una fiesta y les dicen, la fiesta inicia a las 7 de la tarde, ¿qué dice la mayoría? Puso a las 7, pero la gente va a empezar a llegar a las 7:30, 8 de la noche, y ya mejor llegó esa hora que es cuando ya va a estar el ambiente más movido. Entonces, te ponen una hora y sabemos que la realidad aplica otra completamente distinta. La misma clase, te ponen clase a las 8 de la mañana y dicen, pues llego a las 8:05, 8:10, estoy dentro de lo aceptable. Cuando nosotros lo hemos normado como sociedad, pero en una cultura como la japonesa, si tú dices a las 8, es a las 8. Y para los japoneses no existe la ahorita. Es ahora, es o no es. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que analiza la ética para poder determinar lo que debe de ser. Entonces, pueden sonar como ejemplos muy sencillos o pueden sonar como cosas muy cotidianas, pero en la realidad eso refleja mucho la cultura. Y como dice otro dicho, si en las cosas pequeñas se te puede confiar una responsabilidad, pues entonces en las cosas mayores te voy a poder confiar aún más responsabilidad. De hecho, hay una parábola de la Biblia que habla un poco de eso. Entonces, si te puedo confiar en lo menos, te puedo confiar en lo más. Pues eso habla de nuestra cultura. Pues si no respetamos las cosas mínimas de llegar a tiempo, de no pasarnos el alto cuando no se debe, de respetar la zona peatonal, que luego también es una cosa que no se respeta mucho aquí en México. ¿Cuántos carros van? Se detienen en el rojo y se detienen justo arriba de las líneas de paso peatonal. Entonces, todo ese tipo de detalles que no hacemos en México y que luego lo vemos reflejado en la cultura, porque pasas a Estados Unidos y te cuidas completamente de todo. No te pasas el rojo, si vas como peatón, te cruzas hasta la esquina, porque sabes que puedes ser multado si te cruzas en medio de la calle. Entonces sabes que tienes que caminar hasta la esquina para poder cruzar. Entonces todo ese tipo de cosas que sabemos que podemos hacer y no las hacemos es en función de nuestra cultura. Entonces, por aquí pongo este ejemplo de la ley de 100 pesos, que no sé si se acuerdan de ella, ya tiene un buen de años que llegó a andar por ahí, que quería sobornar a un policía con 100 pesos, a lo mejor pues no le llegó el precio, o tal vez porque estaban grabando, pero en esta forma que tenemos nosotros de administrar la justicia a nuestra manera, entonces una, una cuestión de hecho es el soborno, y una cuestión de derecho sería la multa, sería la infracción o sería la amonestación en su caso. Pero también son cosas que no sabemos, que cuando es la primera vez que nos pasamos un alto, que vamos a exceso de velocidad, lo que corresponde es una amonestación y no una multa. Pero los tránsitos siempre nos amenazan con la multa. Entonces, si no hay una sanción anterior, debería recurrir una amonestación, y una amonestación no genera un recargo, no genera una multa que tienes que hacer. Si lo vuelves a hacer, ahora sí va a ir la multa, pero inmediatamente nos amenazan con la multa y luego si es zona escolar peor. Entonces, todo este tipo de cosas son de hecho y no de derecho y que se ejercen en todo tiempo, lo estamos viendo, todos los días están aconteciendo, sobre todo en México. Igual con un mecánico, el ejemplo que pongo abajo. ¿Cuánto tardamos la gente en encontrar un mecánico honesto? O sea, es muy difícil. Donde siempre vas por un detallito y te quieren
decir que casi casi tu carro ya no sirve y que lo van a tener que arreglar todo completamente. De hecho, también hay algunos videos, que no recuerdo en qué programa lo vi, donde llega una mujer con un carro y le soltaron uno de los cables de la bujía. Y los cables de la bujía, si le quitas uno, el carro funciona pero tiembla bastante, porque no está haciendo la función correcta de la combustión de la gasolina. Entonces llega, le aflojan el cable y ella llega y se para con varios mecánicos y solo, no sé cuántos mecánicos vieron, pero solo uno fue el que le dijo que era nada más el cable que se había soltado, le puso el cable, cuando ella le dijo que cuánto era, le dijo que no era nada, que era un detalle muy sencillo, y todos los demás que estaban viendo, que vieron que era el cable que estaba suelto, le dijeron que tenía que dejarle el carro, que tenían que revisarlo, y varias cosas que le dijeron que le tenían que hacer cuando era nada más de ponerle el cable de bujía que estaba suelto. Entonces, son cosas que nos encontramos día a día y que desgraciadamente no podemos pues dejar pasar sin hacer un análisis o una reflexión como cultura, como sociedad, de la importancia de la ética, porque luego también no le damos tanta importancia, decimos, pues es algo con lo que ya hemos vivido y podemos seguir viviendo, con la corrupción, con la deshonestidad, con la indisciplina, con la irresponsabilidad, con la deslealtad. Son cosas que pues aprende a cuidarte, en vez de decir aprende a desarrollar o aprende a manejar. En cuanto a una ciencia, normativa que va entre de lo mismo, dice, cuando en una conducta humana lo normal de hecho coincida con lo normal de derecho, se puede decir que se ha actuado de un modo racional, conforme a las normas propias de la ética, lo cual, en conclusión, es una ciencia para la vida, para normar y dirigir la conducta práctica de las personas. Entonces aquí dice, ¿por qué es racional? Porque vas a hacer un análisis entre lo que es y lo que debe ser. Y cuando lo que es y lo que debe ser embona y se aplica, entonces estamos hablando de que se está cumpliendo con las normas de conducta, tanto éticas como jurídicas. Y es donde tenemos que hacer que encaje y es donde va a pesar más esta cuestión de lo que debe ser, más de lo que es donde va a pesar más lo racional de lo emocional. Porque, ¿qué pasa si veo que a alguien se le cayó la billetera y esa billetera se ve que está repleta de dólares? Es donde tú vas a medir entre lo emocional y lo racional, qué es lo que es y lo que debe ser, o qué es lo que quisiera que fuera. Entonces, cuando tú vas a tomar la decisión si devuelves o no devuelves la cartera. Y cuando con un mecánico llega una cosa tan sencilla como esa, es donde va a estar la razón entre lo que es y lo que debe ser, o uno como abogado. Y ahorita, por ejemplo, uno de los memes que usan más los abogados ahora con la pandemia, de decir, ahora con los juicios en línea, con la modalidad virtual, y de cómo le vas a pedir a los clientes para las copias, que era una práctica también muy hecha por los abogados para estarle sacando dinero al cliente. Entonces, son momentos en los que tenemos nosotros para decidir. Por ejemplo, esta noticia donde unos policías devolvieron 10,000 pesos. Ahorita también hace poco vi una noticia, estaba en el noticiero de un joven que se encontró una carpeta de un cobrador que se le había perdido y la entregó a su dueño. Y eran creo que más de 100,000 pesos los que traía ahí. Y él estaba muy contento por haberla entregado y no quería ninguna compensación a cambio, que realmente es lo que debe de ser. Pero a él se le veía muy contento y con mucha satisfacción el haberla entregado, pero estaba su esposa atrás y su esposa tenía otra cara completamente distinta, como que a lo mejor no le había parecido. A lo mejor la esposa pudiera haber estado de acuerdo en que entregara la cartera, pero sí había recibido una compensación económica por ello. Y creo que si nos vamos a la cuestión de la ética, muy literal en lo que debe ser, pues lo que debe ser es regresarle y no esperar una compensación. Pero si te están ofreciendo una compensación y la persona tiene el medio para dártela, pues yo creo que la puedes recibir. Entonces yo creo que ya también depende mucho de las circunstancias. Yo me he encontrado cosas, entre ellas un celular una vez
me encontré uno saliendo en un cajero, salimos mi esposa y yo, nos fuimos y esperamos la llamada de la persona. Como no íbamos a esperar a ver si regresaba en 10 minutos o en media hora, pues nos fuimos. Pero como a los 10 minutos nos habló, ya estábamos nosotros en otra parte y nos regresamos. Le dijimos, ya vamos en un carro gris, te vemos ahí para el cajero y ahí te lo entregamos. Nos quiso dar dinero, no se lo aceptamos. No era una persona que dijeras tú, se viera muy, muy pudiente ni nada. Y aunque lo fuera, pues creo que el regresar un celular no amerita tanto como para recibir una indemnización, sino como que es una obligación moral y una obligación cívica. Ya si estamos hablando de otro tipo de cosas, yo creo que depende mucho de las circunstancias de cada quien, si se ve mal si la recibo o no, pero va a depender de cada uno. Pero a esto se refiere mucho en cuanto a la congruencia. Entonces aquí va la congruencia de que dos policías, lo más congruente es que regresen el dinero, porque para eso están principalmente, para servir a la sociedad. Entonces, aparte de cumplir con su trabajo, tienen que hacer esta parte de la ética. Pero luego vemos otras cosas incongruentes como esta, que es una jornada nacional donde se conmemora la abolición de la esclavitud y donde viene pues una persona blanca y está aquí con un paraguas sosteniéndolo una persona, un niño de color. Entonces, como que ¿dónde queda la congruencia? Estás hablando de la abolición de la esclavitud. Yo sé que el niño no es esclavo, pero pues creo que en el discurso queda de manifiesto que no estás consciente de lo que estás haciendo en ese momento. Porque para empezar, si era mucho el sol, porque se ve que es sol, se ve que no le está protegiendo de la lluvia. Si fuera mucho el sol, ¿qué tanto le puede pasar a ella si está hablando por ahí unos minutos y que no le tengan que estar sosteniendo el paraguas? O por lo menos hubieras puesto un niño de otra nacionalidad o algo que no se viera tan incongruente del mensaje que quieres llegar a dar. Entonces la congruencia también es una parte muy importante de la ética. En cuanto a los objetos de estudio que habíamos hablado hace un momento, que dijimos que toda ciencia tiene dos objetos de estudio, uno material y el otro formal. El objeto material es la cosa que se estudia y el objeto formal es el aspecto de esa cosa que se estudia. Entonces, en cuanto a la ética, el objeto material está constituido por los actos humanos, aquellas acciones que tenemos con las personas que nos rodean, sin importar si son familiares, vecinos o amigos, sino con los actos en general. Entonces, aquí en este objeto material es que los actos humanos vayan tendientes a que no importa la condición, no importa la raza, no importa la posición social, siempre los actos humanos van a ir enfocados en lo general. Entonces, es el objeto que va a estudiar principalmente lo que es esta parte de la ética, y el objeto formal es la bondad o la maldad de esos mismos actos. O sea, la primera parte estudia los actos y esta parte formal va en función de la representación de sus actos, si es bondad, si es maldad, si es y en ambos términos la maldad y la bondad pueden ser representados también como subjetivos en relación en su contexto social y cultural. Aquí una pregunta. Me imagino que sabemos de quién se trata, de Abraham Lincoln. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de Abraham Lincoln? Con lo que aprendieron en la escuela o lo que han leído algo de él. Pues yo sé que él fue presidente de Estados Unidos y que ayudó ay, se me fue. Ayudó a lo de la esclavitud, a que no tuvieran esos problemas los negros con los blancos allá en Estados Unidos, algo así, o sea, no me acuerdo muy bien, pero sé que va por ese lado. La abolición de la esclavitud, la emancipación de los afroamericanos, la gente de color, correcto. Y en su percepción, ¿cómo lo verían? ¿Como alguien bueno? ¿Como alguien bondadoso? ¿O perverso? O no sé. Yo creo que como alguien justo, se podría decir, o sea, no bueno ni bondadoso, yo creo que es más bien como justo. Muy bien, excelente, gracias.
Diego. Pues, bueno, la verdad no sé mucho de Abraham Lincoln. No, casi no veo la historia de Estados Unidos porque no me interesa, pero puedo, pues con lo que comenta Paulina, pues puede ser que, como dice lo de la esclavitud, que fue lo que lo peleó, pues puede ser algo bueno para él. Ok. Y en el caso de Benito Juárez, Yo pastorcito quería que que me cuidaba preguntara ovejas. por Hitler. Ahorita vamos con Hitler, vamos primero con Benito Juárez. Pues la verdad no me acuerdo qué hizo. Por eso, o sea, así que Pero tu usted diga de que percepción, no es, con lo que has oído de él, o sea, pues con lo que ves que la gente manifiesta de él, es que casi no manifiestan muchas cosas de él. O sea, Claro que desde mi sí. punto de vista. en la cuarta transformación lo tienen como un ícono y No, hombre, ni me Andrés hable de Manuel la siempre cuarta prometió que iba a transformación. ser. ¿Mande? No me hable de la cuarta transformación. Estoy bien peleado con el viejito ese. Pues él prometió que iba a ser igual que Benito Juárez, el pastorcito Pero, que cuidaba ovejas y que Juárez estudió en el seminario donde estudian los sacerdotes. Paulina, Pues yo de lo que he escuchado y así, he escuchado que fue una persona muy, no mala, pero que sí, no, o sea, no es, o sea, no tienen un concepto de lo que no fue. Igual que ah, pasa con la madre de Teresa de Calcuta, o sea, es algo parecido, o sea, que se dicen que fueron muy buenos, pero en realidad, o sea, la versión real es que no fueron así. correcto. Por ahí ahorita que la mencionas, ahorita les comento algo de la Madre Teresa. Bueno, y en el caso de Hitler, que quería Diego ahorita opinar, que estoy esperando Hitler. bueno, es que él tenía la idea de hacer una raza única. Entonces eso, bueno, a lo mejor de cierto punto, pues no está mal, o sea, del punto de él no estaba mal, pero para llegar a hacer un exterminio de, por así decirlo, de personas, en este caso fueron los judíos, pues ahí sí no es, pues ahí había maldad porque quería hacer su propia sangre o su propio estilo de vida, o sea, que nada más fueran los alemanes. Pero, o sea, de su punto de vista está bien ese actuar, pero del punto de vista que tenemos nosotros, actuó pues con mucha maldad para haber exterminado tantos judíos. 6 millones de judíos fueron los que murieron, nada más. Paulina, ¿qué dices de Hitler? Pues yo creo que aquí es cuestión de percepción, ¿Mm? este, porque pues para él, o sea, como se dice, él lo veía de una manera, él creía que estaba haciendo lo correcto, otras personas, o sea, sus seguidores también creían que estaban haciendo lo correcto, pero toda la demás gente estaba así como de que no, o sea, yo creo que funciona igual que con lo del racismo, o sea, él era, como que, bueno, yo creo que se cataloga de esa manera lo que él tenía contra los judíos, perdón. Y también, pues yo creo que va mucho de la ignorancia de los problemas psicológicos, o sea, que antes realmente no les daban esa relevancia como ahora. Así que realmente yo creo que fue como que una persona que no le puedo decir que es mala, pero yo creo que es una persona que no, pues no tuvo la atención psicológica necesaria como para tener una buena percepción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Ok, bien, muchas gracias. Estaba buscando aquí una imagen para compartir estas en el grupo. Tiene que ver con esto de Hitler. No está, debe de aparecer. Aquí va. Te lo voy a compartir ahorita para que no. Nada más que se los comparto en el grupo porque no las puedo poner aquí en el. Ah, no, miren. Ahí va, bueno, ahí va.
Va, ya les debe haber llegado. Y si no, como quieran la... Lo pongo aquí en pantalla. Tardando en cargar. Es un chiste, a lo mejor un chiste cruel, pero... Pues es un chiste, ¿cómo se llama? Es de humor negro, más Humor o menos. negro. Sí. Digo, sí parece algo así como que escrito, pero pues ni modo. Así Como que pasó. tiene, pero también como que tiene algo de lógica, pero digo, está algo cruel. Pero sí, en cuestión de Hitler, pues esa parte es lo que más se le puede repudiar. Fíjense, ¿por qué puse estos tres ejemplos? Este, y por ahí también pudiéramos acumular el que decía Paulina de la Madre Teresa de Calcuta. En el caso de Abraham Lincoln se marca en la historia, que también es una parte que siempre hay que recalcar, que hay una frase muy antigua que dice, la historia la escriben los ganadores. Entonces, la historia la van escribiendo a conveniencia de ciertos grupos políticos, económicos, sociales. Y en el caso de Abraham Lincoln, pues como llega a triunfar, se le pone como una persona con mucha bondad, con mucha sabiduría, que la tenía hasta cierto punto. Y se hablaba de que él en su juventud era una persona muy enérgica y que se metía en muchos problemas por su forma de expresarse, era hasta cierto punto soberbio y luego lo empezó a regular hasta volverse una persona pues con mucho más valores. Pero la cuestión de eliminar la esclavitud en Estados Unidos, la historia la ha querido siempre enmarcar como una cuestión de bondad y como una cuestión de defender los derechos de los afroamericanos, cuando en realidad no es así, porque hay una carta escrita por él donde él dice, y lo menciona palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, que dice, la gente de los Estados Unidos piensa que yo considero que los afroamericanos son iguales que nosotros, pero yo no lo considero así. Dice, hay razas que son superiores y da a entender de que los afroamericanos son inferiores a ellos. Dice, entonces yo no quiero abolir la esclavitud porque quiera la igualdad entre ellos y nosotros, sino porque la esclavitud es un mal que le está haciendo a los ciudadanos estadounidenses. Están dejando la mano de obra, están dejando mucho del trabajo y se están ateniendo a lo que ellos hacen. Entonces, él decía que lo que estaban haciendo era perjudicar hacia los Estados Unidos la esclavitud, como ahorita lo que pasa con los latinos. Me imagino que han escuchado alguna vez donde dicen, si los latinos desaparecieran, o sea, de repente se fueran de los Estados Unidos, se caería la producción, la mano de obra y la economía estadounidense, porque los latinos es lo que están generando mano de obra barata y están generando mucha producción. Entonces, creo que volvemos a estar en la misma posición que cuando estuvo la esclavitud en Estados Unidos, que se están apoyando tanto en esta gente que los estadounidenses están dejando de producir o están dejando de generar ciertas habilidades y que si un día esta mano de obra llegara a desaparecer, ellos serían los principales perjudicados. Si Trump lo que amenazaba en un principio de decir voy a deportar a todos los latinoamericanos, pues se queda sin mano de obra, se queda sin producción, se queda sin economía. Entonces, que después tendría que reactivarla, pero vendría a final de cuentas a afectarlo. Entonces, Abraham Lincoln no era una cuestión de querer ayudar a los derechos de los afroamericanos. Caso de Benito Juárez, sus leyes sí iban para impulsar crecimiento, sí iban para quitarle el poder a la iglesia, que la iglesia estaba dominando y estaba controlando el Estado mexicano, pero lo hizo también violando derechos humanos. Entonces luego encontramos frases donde dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, cuando lo menos que respetó fue el derecho ajeno, porque sí estuvo bien que le quitara tanto poder a la iglesia,
pero se lo quitó de una forma ilegal, se lo quitó violando los derechos de la misma gente. Hubo conventos que los dejó completamente en la calle, monjas, huérfanos y mucha gente que ya no tenía dónde vivir porque les quitó el convento. O sea, no él directamente, pero a través de las leyes que él formuló. Él, cuando veía perdida la guerra con Francia, cuando invadió Francia y se apoderaron y generaron el segundo imperio mexicano, le dijo al embajador de Estados Unidos, dile a tu presidente que si quieren entren, invadan México y que se apoderen de México, porque prefería ser invadido por Estados Unidos que por Francia. Pues hay muchas cosas oscuras en el contexto de él. Y en el caso de Hitler, pues ya lo mencionaron ustedes, la cuestión de que podemos decir, hablar y decir de una raza aria, una raza aria, una raza pura, pues es algo que pudiéramos decir no es tan malo, pero la cuestión de la exterminación de los judíos, pues esa parte sí. Y esta cuestión de generar una raza pura, lo están haciendo ahorita las mejores potencias del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, China, Japón, todas esas potencias que tienen la tecnología para entrar, y que son temas que vamos a entrar más adelante, temas de bioética, de poder modificar la genética humana y que nazcan bebés con ciertas características, es lo mismo que quería hacer Hitler. Pero a Hitler lo vemos como un asesino y a esto lo vemos como progresistas o como personas que nos van a mejorar la raza humana y nos van a mejorar la especie. Entonces, toda esta parte es muy, muy subjetivo. Lo que decía Paulina de la Madre Teresa de Calcuta, sí, mucho se habla de que todas las donaciones que recibía la Madre Teresa de Calcuta eran suficientes como para acabar con la pobreza de algunos países de Sudáfrica, por ejemplo Somalia, y que le decían, oye, si tienes el dinero como para ir a ayudar a toda esa gente pobre, ¿por qué no lo haces? Y decía, es que son los designios de Dios, y si Dios quiere, y si Dios dice que ellos deben de pasar hambre, ellos van a pasar hambre. Pero dicen que ella tenía el dinero y los medios para ayudar a esa gente, y que nunca lo hizo. El Papa Juan Pablo II igual, tuvo muchos aciertos, tuvo muchas cosas que podía ayudar, pero en otras cosas llegó a parar una guerra, llegó a influir en muchos presidentes para hacer cosas buenas, pero también cuando le llevaron casos de mujeres que eran violadas en África y que querían abortar porque ya tenían 3, 4 hijos, pero llegaba gente del ejército y las violaba, prohibía el aborto porque decía que era pecado. Prohibió los anticonceptivos también, les decía que era pecado usar anticonceptivos en algunas comunidades donde el hambre y la pobreza estaba a todo lo que daba. Entonces, ese tipo de cuestiones pues van mucho con el reflejo de lo que es y lo que debe de ser. Y ya para finalizar, ya nos pasamos 10 minutos, y dije que la clase vamos a procurar hacerla en 1 hora para que ya no sea tan cansado para ustedes. Termino con esta frase que también es un personaje, Facundo Cabral, que podemos decir, no podemos identificar si realmente había tanta bondad o no en él. Hay un audio que lo encuentran en YouTube, bueno, es el audio en forma de video, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Se les recomiendo que lo escuchen, son cosas de reflexiones para la vida. Mucho nos entrega Facundo Cabral en reflexiones sobre ética, sobre moral, sobre valores, aunque en la realidad pues tenía mucha relación con gente del crimen organizado. De hecho, fue asesinado él por miembros del crimen organizado, entonces en algo no muy bueno debió haber andado. Pero esta frase que nos comparte en esa misma reflexión de no estoy deprimido, estoy distraído, que dice, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio. Donde nos habla pues de la importancia de la bondad y de cómo podemos realmente sacar provecho de los actos buenos de la gente y de la sociedad en general. Entonces, pues hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna duda, comentario, queja, sugerencia. ¿Ninguno? No, Lick, ninguno. Perfecto. No, ninguno. Entonces,
esto es apenas la introducción, ya en los demás temas es cuando iremos debatiendo un poquito más, sobre todo temas jurídicos que tienen que ver en relación con la ética, pero pues por lo menos sentar las bases, dejar definido en conclusión, primero que la ética es una ciencia que se basa en la razón, que estudia los actos humanos, y que el enfoque que le da al estudio es sobre la bondad y la maldad para poder llegar a una verdad objetiva dentro de lo que cabe. ¿Cuándo vamos a poder ver plasmado esto ya en algo más concreto? Cuando veamos principalmente la ética judicial en cuanto a los valores de la ética judicial. Las 17 virtudes que van entre la lealtad, la honradez, la disciplina, laboriosidad, profesionalismo. Los vamos a ver hasta allá porque decidí dejarlos ahí, porque los enmarca muy bien el Poder Judicial de lo que debe de ser. Entonces, para no verlos en otro tema, preferí dejarlos ahí, y es donde los vamos a poder ver plasmados concretamente y darle ese efecto práctico que tiene la ética. Entonces, pues si no hay dudas, los dejo. Ya tenemos grupo, les voy a estar compartiendo por ahí algunas reflexiones, algunas cosas entre semana. Y pues si no hay más, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.